Hoy iniciamos la serie Marcas de una Iglesia Bíblica. Y vamos a estar por algunas semanas meditando en qué hace que una iglesia sea bíblica. Hay muchísimas iglesias, como se pueden dar cuenta, a medida que uno maneja por ahí, una, otra. En internet vemos cosas, en algunas iglesias bailan así desenfrenadamente, en otras sacan el diablo, en otras el pastor tira poderes y la gente se cae, en otras dan chaquetazos. Y hay un sinnúmero de iglesias que uno no sabe, pero ¿cuál es una iglesia bíblica? ¿Cuál es una iglesia que se ajusta a las verdades de la palabra de Dios? Porque pues, todos dicen basarse en la Biblia. Así que vamos a ver algunas marcas que son absolutamente contundentes de una iglesia bíblica. Y quiero para esto usar el billete de $100 como una ilustración. Esta es una de las unidades monetarias más falsificadas del mundo. Su valor hace que sea muy llamativo crear falsos billetes de $100. Por esta razón, la Reserva Federal de los Estados Unidos en octubre del año 2013 decidió crear un nuevo billete de 100 con marcas de seguridad casi imposibles de falsificar. Una de las marcas del billete es la banda de seguridad en 3D, que cuando uno mueve el billete de aquí para allá, las campanitas se convierten en números 100. Esta banda está tejida en papel y no es impresa. Es difícil de falsificar. Otra marca es la tinta que cambia de color allí en el número 100 y en la cara principal, y al moverlo cambia de color cobre a verde. Otra marca es la marca de agua de la cara de Benjamin Franklin, que al poner el billete a contraluz se hace visible por los dos lados del billete. Otra de las marcas es el hilo de seguridad que lleva impresa la palabra USA y el número 100 visibles desde ambos lados del billete, y este hilo se ve rosado cuando se pone bajo luz ultravioleta. También el billete tiene lo que se conoce como microimpresión y textura en relieve, y vemos diminutas inscripciones por todo lado del billete. Estas son las marcas que caracterizan un billete de $100 genuino. Y se hace todo esto porque el billete es genuino. Ahora, permítanme traer todo esto a nuestra serie que iniciamos hoy, porque esta es una ilustración de cómo algo tan valioso se va a querer falsificar. Algo tan importante se va a querer traer diferentes versiones que no son auténticas y que no son genuinas. En esta serie vamos a ver ciertas cosas que son marcas absolutamente contundentes de lo que es una iglesia bíblica. Y es mi oración que ustedes abran sus corazones y sus mentes para sujetar sus pensamientos, sus ideas a la palabra de Dios, porque vamos a escuchar cosas que quizás pensábamos diferente. Así que, así como hay muchas falsificaciones de billetes de 100, también hay muchas falsas iglesias y vamos a aprender a identificarlas. Mi objetivo no es herir susceptibilidades, mi objetivo es mostrarles la verdad y enseñarles cómo identificar algo falso. Resulta que cuando uno trabaja en un banco y trabaja como cajero, uno de los entrenamientos que les dan es tocar los billetes verdaderos una y otra vez para acostumbrarse a cómo se siente un billete verdadero. No le van a andar entrenando en el billete falso, le entrenan en el verdadero para que cuando toquen el falso sea fácil de identificar. Y eso es precisamente lo que yo deseo hacer. Y hoy vamos a empezar con la primera marca de una iglesia bíblica. Y la primera marca es la suprema autoridad de la Biblia. La suprema autoridad de la Biblia. Ahora, esto parecería algo lógico. Y ustedes dirían, pero se supone que esto ya se debe dar por sentado. Se supone que una iglesia debe seguir la Biblia. Pero, tristemente, no es así. De hecho, la mayoría de las iglesias, de todas las iglesias, no creen en la supremacía, en la suprema autoridad de la Biblia. Se los voy a demostrar con ejemplos prácticos. Y vamos hoy a estudiar, pero antes de eso, de estudiar 2 Timoteo 3, 16 y 17, quiero darles la idea principal. Y la idea principal es, una iglesia bíblica se somete exclusivamente a la suprema
autoridad de la Biblia. Debe haber un sometimiento exclusivo. No es solamente que digamos la Biblia más tradición, la Biblia más experiencias, la Biblia más opiniones personales, la Biblia más los sueños del pastor, la Biblia más las revelaciones supuestas del pastor, la Biblia más las supuestas profecías del pastor. No, es la Biblia como exclusiva, suprema autoridad sobre nuestras vidas. Así que ustedes tienen sus apuntes para que tomen nota. Vamos a tocar 3 puntos. Y el primer punto que vamos a encontrar en el texto de hoy de 2 de Timoteo 3, 16 y 17 es que la Biblia es inspirada ¿por quién? Por Dios. La Biblia es inspirada por Dios. Hemos escuchado, eso es una recopilación de escritos de los hombres. Eso es que los hombres se inventaron cosas. Eso es que los apóstoles decidieron hacer historias ahí para validar sus locuras. Pero vamos a ver lo que nos dice aquí. 2 Timoteo 10:16, 3:16 dice la primera parte. Toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Hay algo interesante y es que esta frase inspirada por Dios, que en español son 3 palabras, en griego es una sola palabra, theopneustos, que está compuesta de 2 palabras, theos y neustos, o viene de lo que sería el verbo soplar. O sea, theos es Dios y neustos o penuo sería soplar o expirar. Ahora, esta es la única vez que esta palabra aparece en todo el Nuevo Testamento y curiosamente hasta el día de hoy no se han encontrado escritos donde esta palabra sea mencionada antes de los tiempos del Nuevo Testamento. Por lo cual se ha creído que esta palabra fue una palabra que Pablo de alguna manera compuso. Tomó el verbo soplar y tomó el sustantivo Dios y lo unió para hacer esta palabra como soplada por Dios. La influencia del latín hace que la traducción que tengamos ahorita de esta palabra pareciera como que dice inspirada por Dios, como si Dios le hubiese infundido su aliento a las palabras, como que las escribieron y Dios infundió su espíritu, pero en realidad la expresión significa soplar, expirar o exhalar. O sea, dice acá en pocas palabras que toda la escritura es exhalada por Dios. O sea, fue producida, fue soplada por Dios. Dios mismo sopló las palabras que están en la Biblia. Ahora, el origen de toda la escritura es Dios mismo. Y aunque solo algunas partes de la Biblia fueron dictadas directamente por Dios a los autores humanos, toda la Biblia tiene su origen en Dios. El Señor sopló, el Señor expiró, el Señor exhaló lo que Él quería que se escriturara y Él utilizó los corazones, las mentes, las almas y las emociones de los instrumentos humanos escogidos. El hecho de que el hombre haya sido el instrumento de Dios no hace que el texto sea malo, no hace que el texto sea imperfecto como el hombre, porque Dios fue quien supervisó todo este proceso para que quedara exclusivamente lo que Dios quería comunicar a la humanidad. O sea, Dios se aseguró de manera sobrenatural y soberana que su palabra fuera soplada o expirada por medio de los autores humanos que Él eligió, usando sus personalidades, su nivel educativo, su nivel cultural, su trasfondo de vida. Aquí el versículo nos dice que lo que es inspirado por Dios es la escritura, no el autor, no el escritor. Por lo tanto, aunque ellos eran seres humanos falibles como cualquier otro, las palabras que escribieron siendo dirigidos por Dios son las mismas palabras de Dios. Ahora, el texto nos dice que es toda la escritura y la pregunta que surge es, bueno, ¿y cuál es toda la escritura? ¿Cómo sabemos cuáles son los libros que fueron inspirados por Dios y cuáles no? ¿Quién decidió incluir estos libros y por qué no se incluyeron otros? Puede ser una respuesta bastante amplia, bastante técnica o muy sencilla, como la que les voy a dar hoy, y todo radica en la autoridad o asociación apostólica. Así de sencillo para el Nuevo Testamento. O sea, el libro debía ser escrito
por un apóstol, por ejemplo, Pablo, Pedro, Juan, o por alguien estrechamente relacionado o asociado con un apóstol. Por ejemplo, Marcos era estrechamente asociado a Pedro, Lucas estrechamente asociado a Pablo. Entonces, la autoridad apostólica era un indicador clave de inspiración divina. ¿Por qué? Porque los apóstoles y ciertos asociados clave fueron autenticados por Dios de manera sobrenatural. La comunidad de fe sabía quién tenía esas capacidades especiales dadas por Dios que no tenía nadie más. Por eso cuando Pablo está enseñando y el muchacho se cae de donde Pablo estaba escuchando por ahí arriba y muere, por eso Pablo baja y lo resucita. No era que todo el mundo podía resucitar a todos los muertos que querían. Por eso cuando Pedro y Juan van entrando al templo y el paralítico está allí pidiéndoles dinero, ellos les dicen, ni oro ni plata yo tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y por eso el paralítico se levantaba y andaba. Los apóstoles y ciertos asociados tenían esa capacidad sobrenatural que hacía evidente para toda la comunidad de fe que inicia en Jerusalén, donde ellos decían, pues obvio, ellos están respaldados por Dios, y el mensaje que traen es de parte de Dios. Ahora, para el Antiguo Testamento, todo inicia con Moisés. Él fue el que escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, de la Biblia en general. Y Dios ratifica también a Moisés. Dios le da la vara para que él vaya y lo saque de la esclavitud de Egipto, con señales y prodigios portentosos, absolutamente contundentes, milagrosos, poderosos, grandiosos. Entonces nadie iba a dudar. Cuando el hombre se para, cuando viene el ejército de Egipto detrás de los israelitas y se para Moisés, levanta la vara, el mar se abre en 2 y tú cruzas en seco, luego al otro lado Moisés va a poner otra vez la vara y las aguas se cierran y se destruye el ejército más poderoso del mundo en ese momento, no te va a quedar ninguna duda de que lo que este hombre diga viene de Dios. Más encima llegan al monte Sinaí y el hombre se va por allá arriba, ese monte truena, todo el mundo está lleno de pavor. Y cuando el hombre baja está refulgente de la gloria de Dios. Nadie tenía la duda de que Moisés era el elegido de Dios, autenticado de manera sobrenatural, y por lo tanto los escritos de Moisés se validaron como proveniente de Dios mismo, y de ahí en adelante cada profeta, cada autor bíblico fue reconocido, fue validado por Dios de manera sobrenatural, a tal punto de que era natural y era obvio. Y si se levantaba por ahí Pedrito, fulanito en el Antiguo Testamento, que nadie sabe quién era él, y decía, yo tengo un escrito de parte de Dios, podía morir apedreado por mentiroso o por querer engañar. Era claro para la comunidad, no era, a veces pensamos y a veces la gente argumenta, ay no, pero eso cómo van a saber, eso por allá pasaron siglos, no, la comunidad sabía quién era el autor. Y adicionalmente el mensaje de los autores bíblicos se alineaba a la verdad previamente revelada. Entonces, Moisés ya había dado los 5 libros de la Biblia iniciales, el Pentateuco, y luego cuando viene Josué, cuando viene Jueces, todos los demás libros se tenían que ajustar en su doctrina, en su conocimiento y entendimiento de Dios, y a pesar de que se ampliaba y la revelación fue dada progresivamente, no se contradecía, y eso hacía que fuera aún más claro para la comunidad de que provenía de parte de Dios. Así que el autor autenticado por Dios y el mensaje consistente hacían evidente que esto provenía de Dios. Y con el tiempo los diferentes libros de la Biblia que Dios inspiró fueron recopilados por la comunidad judía en el Antiguo Testamento y luego por la comunidad cristiana en el Nuevo Testamento. Así que cuando dice aquí que toda escritura es inspirada por Dios, está hablando de los 66 libros de la Biblia, los 39 libros del Antiguo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento que forman lo que se conoce como el canon. Por eso libros que se encuentran en lo que se conoce como los deuterocanónicos o libros adicionales. Deu significa segundo o dos, un segundo canon, cosa añadida que a veces incluyen en algunas Biblias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, no son inspirados por Dios y son claramente no identificados como tal por la comunidad. Ahora,
El hecho de que yo tenga la Biblia como la suprema autoridad se ve de manera práctica de varias maneras. Si una iglesia, ustedes van a una iglesia, escuchan a un maestro en internet o lo que sea, y le empieza a hablar de los sueños que él tuvo, como si fueran palabra de Dios, apague eso o salga a correr. No se está sujetando a la absoluta autoridad suprema de la Biblia. Yo no le puedo venir a contar a ustedes mis sueños, porque son muy subjetivos. Puede que me cayó mal la bandeja paisa que me comí, como buen colombiano. Puede que estoy afectado por la película de terror que mis hijas me invitaron a ver. Puede que esté quizás con algún anhelo o un deseo muy marcado y entonces me sueño que se me concede. Sueño algo que temo y se expresa en mi sueño. Entonces, no es objetivo, es subjetivo. No hay cómo comprobar de que sea de parte de Dios. No hay una manera. Entonces, ¿para qué les voy a venir aquí a hacer perder el tiempo a ustedes con mis sueños si no son objetivos? No hay manera de comprobar. Entonces, no se dejen engañar. Que yo soñé esto, es irrelevante lo que haya soñado. Lo que es relevante es la palabra de Dios. Entonces, muchas veces ustedes pueden soñar cosas. Entonces, la chica soltera se sueña que llegó el príncipe azul. Y de repente se aparece un hombre parecido al del sueño y dice, uy, Dios me lo mandó. Este es. Aunque no cumpla con los requisitos bíblicos de lo que Dios espera de una pareja para una persona de fe. Tampoco las profecías que no están en la palabra de Dios. O sea, si ustedes quieren escuchar la voz de Dios, lean la Biblia en voz alta. Así de sencillo. Ay, que ustedes me dirán, ay, mire, es que yo escuché la voz de Dios, yo se lo juro, esa es la voz de Dios, no sé cuántas y sé más. Bueno, te felicito por tu experiencia, pero yo no me voy a basar en eso. Porque a veces nos da esquizofrenia, a veces nos dan cosas raras. La mente es poderosa, genera embarazos. Así de poderosa es la mente. Entonces, a veces yo quiero algo tanto que yo escucho al Señor que me dice, ay, si haces esto, vas a qué, pero yo no creo. Es mejor ir a la palabra de Dios, ahí estamos seguros, ahí es algo objetivo. Entonces, por eso aquí no hay profecías. Algunos de ustedes dirán, bueno, ¿y por qué al final del servicio el pastor no nos pasa al frente, nos pone la mano en la frente, nos caemos? ¿Y por qué no nos dice algunos mensajes proféticos? ¿Por qué no nos dice? Y cuando yo he estado en iglesias así, y siempre a todo el mundo le dicen que va a ser alguien en las naciones. O sea, nadie se va a quedar en el país. Todos van a ser pastores, evangelistas, conferencistas. Nadie va a arreglar las sillas, nadie va a limpiar los baños. O sea, nunca la profecía es, el Señor te dice que vas a limpiar los baños de la iglesia con gozo toda la vida. No, serás conferencista internacional, serás luz a las naciones. Y en la casa los hijos todos descuidados. Entonces, olvídense de esas profecías y de esos cuentos chinos que no muestran la suprema autoridad de la palabra de Dios. Las únicas profecías que sirven son las que están ahí en la Biblia. ¿Y cuántas veces no escucha gente? Y a lo largo de los años me ha tocado escuchar, ay, es que a mí me dijeron que yo tenía que casarme con que porque aquí era la profecía y el pastor dijo, huyan de esas locuras. ¿Cómo se va a casar si no le gusta? Está feo. ¿Qué es otro? Si yo no le va a profetizar algo feo. No pueden estar mis experiencias tampoco, ni los sueños, ni las profecías, ni mis experiencias por encima de la palabra de Dios. Una vez una señora me estaba cortando el pelo y bueno, pusimos a hablar, le empecé a compartir la fe y la señora me dijo, uy, yo vi al diablo. ¿Verdad? ¿Y cómo era? Uy, tenía unos cachos así largos y tenía un rabo puntudo y le dije, bueno, ese no es el diablo que manifiesta la palabra de Dios. Usted lo que vio fue el diablo de Hollywood. Pero no, la Biblia no dice que el diablo tiene cachos, ni que tiene rabo puntudo, ni que tiene un tenedor, ni cuchara tampoco. Entonces, eso que usted vio, no es que yo lo vi. No, yo no estoy diciendo que no haya visto eso. Lo que le estoy diciendo es que ese no es el diablo. El diablo no va a venir así. Va a venir como ángel de luz, que es lo que dice la Biblia. Entonces, mis experiencias, a veces las emociones,
los sentimientos. Ay, es que yo quiero mucho esto, yo quiero mucho aquello. ¿Qué te dice la palabra de Dios? Entonces tú tienes la decisión de poner tus emociones por encima de la palabra de Dios o la palabra de Dios por encima de tus emociones. Si manifestamos nuestras emociones por encima de la palabra de Dios, nos metemos en problemas. Nuestras percepciones y todo esto es muy cambiante, todo el tiempo cambia. Entonces, vamos a ver qué te dice la palabra de Dios. Estamos en una sociedad donde el varón que diga, ay, yo soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. ¿Qué es lo que te dice la Biblia? ¿Que eres mujer atrapada en un cuerpo de hombre o que eres hombre confundido? ¿Que eres hombre confundido? Necesitas ayuda. Pero hoy día no se puede porque si se dice que es un problema psicológico, no, lo cancelan a uno. Retrógrado, ¿cómo se le ocurre decir eso? La Biblia habla de hombres y de mujeres. No habla de hombres atrapados en cuerpos de mujeres ni mujeres atrapadas en cuerpos de hombres. Es la confusión. Entonces, cuando yo pongo la palabra de Dios por encima y entonces tengo una percepción y tengo una emoción y tengo una experiencia que no se ajusta a la palabra de Dios, yo voy a ajustar mis emociones a lo que me dice la palabra de Dios, porque ahí estoy seguro. Si le doy rienda suelta a lo que yo creo, a lo que yo siento, a lo que yo deseo, entonces voy a vivir basado en satisfacer mis deseos, mis ideas, y entonces voy a terminar en graves problemas. Tampoco las tradiciones. Las tradiciones a veces nos pasa como aquel niño que le pregunta a la mamá en Acción de Gracias, mamá, ¿por qué le quita las patas al pavo? Ay, yo no sé. Voy a llamar a mamá porque es que yo siempre vi a mamá que le quitaba las patas al pavo. Entonces llama a la mamá, mira mami, el niño me está preguntando, ¿tú por qué le quitas las patas al pavo? Dice, pues yo se las quitaba porque mi horno era muy pequeño, yo no sé ustedes por qué se las quita. Entonces a veces estamos repitiendo simplemente cosas sin sentido, sin pensar, tradiciones religiosas, tradiciones familiares. No, que hay que hacer esto y que hay que hacer lo otro y que hacer el rezo a no sé quién y el rezo así se más, cuando la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, ¿por qué estás orando a cualquier otra persona? Entonces, son esas tradiciones familiares o religiosas que empezamos a poner por encima o a la par de la palabra de Dios. Pero entonces, si la Biblia es la suprema autoridad, entonces yo voy a someter mis tradiciones a la palabra de Dios. Y obviamente hay tradiciones inofensivas, como quitarle las patas al pavo. Pero hay otras tradiciones que sí afectan tu vida y afectan cómo vives. Mis opiniones, es que tengo unas opiniones X o Y, unas opiniones muy progresistas, muy a la moda, muy modernas, muy lo que sea, pero si no se ajustan tus opiniones a la palabra de Dios, entonces tú no tienes la palabra de Dios como la suprema autoridad sobre tu vida y por eso estás en problemas. Y lo que dicen los profesores de la universidad, ellos sí que saben. Ellos sí que saben. Bueno, la Biblia dice que queriendo hacerse sabios se han hecho necios. Entonces los jóvenes salen a la universidad, sí, el profesor dijo que venimos de un simio. La Biblia dice que venimos de Dios. Entonces nos pasa de nuevo como la niña que le ponen la tarea a preguntar en casa de dónde venimos y le dice, papi, ¿y de dónde venimos nosotros? No, nosotros venimos de Dios, Dios nos creó. Pero mami dice que venimos de los simios. Dice, no, esa es la familia de tu mamá. Entonces a veces nos pasa eso, ¿no? Como que asumimos que las cosas que nos dicen, están por encima porque lo dijo la eminencia, porque lo dijo el que ha estudiado mucho, pero no ha estudiado la Biblia y por eso dice sandeces. Lo que dicen los líderes religiosos no puede tampoco estar por encima de la palabra de Dios. Revisa todo lo que se dice. Todo lo que yo te digo acá, revísalo en la escritura. Ahí en nuestra página web, miiglesia.es, ahí están las prédicas, compáralo con la escritura. Porque si no, entonces no es el lugar donde debe estar. Si yo estoy diciendo algo que no está ajustado a la palabra de Dios, no debe estar aquí. A veces ponemos nuestra confianza, es que ya sea pastor o el papa o el que sea, líder religioso, es que dijo que tal cosa, ¿está en la escritura? No. Que la asunción de la Virgen, ¿está en la escritura? No. Que cualquier otra tradición, ¿está en la escritura? No. Entonces no existe para mí. Entonces lo único que es inspirado por Dios son los 66 libros que la componen y por eso esta debe ser la autoridad suprema de una iglesia bíblica. Sencillo. Apenas empiece con profecías, sueños, cosas raras, extrañas, no es una iglesia bíblica, es una iglesia pero no es bíblica. Así que esas revelaciones secretas que solo le llegan al pastor, qué cómodo, ¿no? Solo le llegó el correo a él, no a nadie más.
Eso se presta para manipulaciones. Eso se presta para que se manipule. Y de nuevo, les he comentado, es fácil manipular. Es fácil ver una persona, un hombre de sus 40, 50, si viene solo a la iglesia, está en problemas. Porque un hombre no va a la iglesia solo. Entonces tiene problema de amor, tiene problemas financieros. Si tiene problemas financieros, se le va a notar en su atuendo. Se va a notar en los zapatos gastados. Entonces es fácil, ven acá adelante. El Señor te dice, yo solucionaré tus problemas económicos. Si empieza a llorar, por ahí es. Si no llora, entonces, siguiente tema, amor. Es fácil manipular. Es fácil manipular. Viene una mujer, edad media, fijo tiene hijos. Fijo tiene hijos. Entonces, por ahí es el asunto, marido la dejó, están problemas con el marido, entonces el Señor te dice que va a sanar toda situación relacional con tu esposo. Si llora, por ahí es. Entonces, todo eso es muy fácil de manipular. Pero cuando nos basamos en la Escritura, sin esos elementos extra que no se pueden comprobar, pues vamos a estar seguros. Recordemos la idea principal. Una iglesia bíblica se somete exclusivamente a la suprema autoridad de la Biblia. Muy bien, punto número 2. Ya hablamos en el punto número 1 que la Biblia es inspirada por Dios. Punto número 2, la Biblia es útil. La Biblia es útil debido a que es inspirada por Dios. La Biblia es útil. La Biblia no es un libro pasado de moda como la gente quiere hacerla ver. Que es un libro sin utilidad, que es un libro inútil, que no sirve para nada, anticuado, que no se ajusta a las nuevas tendencias. Pablo dice aquí que toda la Escritura es útil, usando una palabra griega que significa literalmente provechosa, ventajosa, eficaz, productiva, con beneficio práctico. Miren lo que dice 2 Timoteo 3:16, toda Escritura es inspirada por Dios y ¿qué? Útil. Allí se encuentran las verdades eternas del Creador del universo para la humanidad. Esto quiere decir que si no aprovechamos la Biblia como nuestra autoridad máxima para la vida, vamos no solamente a desaprovechar lo que Dios tiene en ella para nosotros, para que nuestra vida sea plena, sino que vamos a vivir una vida inútil entonces al desaprovechar todo esto. Si no más usas lo que te parece, vas a desaprovechar grandes cosas que la palabra de Dios tiene para ofrecerte. Así que toda la Escritura es inspirada por Dios y además es útil. Vamos a ver 4 cosas que nos dice el versículo. ¿Para qué es útil la Biblia entonces? La Biblia es útil para enseñar. La Biblia es útil para enseñar. O sea, la palabra de Dios funciona como el manual de vida que nos indica cómo hacer las cosas. Miren lo que dice acá, 2 Timoteo 3:16, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. O sea, la palabra que se utiliza aquí, ¿en qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento originalmente? Griego. La palabra griega aquí es didascalía, de donde viene la palabra didáctico, cosas de enseñanza, y la palabra significa básicamente en este contexto enseñanza o doctrina. Es útil para la doctrina, es útil para la verdad, es útil para enseñarnos la totalidad de la verdad divina. Por lo tanto, solamente en la palabra de Dios vas a encontrar la verdad para la fe y la piedad. Si necesitas la verdad de las matemáticas, búscate un libro de matemáticas. La verdad para la ingeniería, búscate un libro de ingeniería. Pero para la vida es la palabra de Dios. Así como un manual de un aparato nos enseña todo lo que debemos hacer para aprovechar el potencial máximo del mismo. De la misma manera, nosotros, para poder aprovechar el máximo potencial que Dios nos ha dado aquí en esta vida, debemos seguir el manual de instrucciones del ser humano, que es la palabra de Dios. El Creador nuestro nos dejó el manual para vivir una vida plena que se ajuste perfectamente a los propósitos de quien nos creó. Si el matrimonio no funciona, es el momento de revisar el manual. Si la crianza de los hijos no funciona, es porque se ha intentado hacer de otra manera diferente a como el manual nos dice que debemos hacer y se han cometido errores en el proceso. Si mi vida se ha desconfigurado por completo y no sé cómo vivirla, es el momento de ir a la Biblia, donde encontramos los principios eternos que nos permitirán vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que les animo a que no sigamos viviendo por intuición.
Les animo a que no sigamos viviendo por prueba y error, porque ahí es donde nos lastimamos y lastimamos a otros. No tenemos por qué equivocarnos tanto intentando vivir una vida llena de verdadero gozo y paz a pesar de las circunstancias. La Biblia es útil para proveernos el conocimiento de la verdad que necesitamos para vivir una vida agradable delante de Dios y poder cosechar los frutos de semejante vida conforme a su plan soberano. Así que esta es la única vida que se disfruta plenamente y verdaderamente. La vida que se vive con la palabra de Dios como la máxima autoridad. Y es en las páginas de la Escritura que encontramos la sabiduría y la guía necesaria para cumplir con todo lo que el Señor desea desarrollar en nosotros y a través de nosotros. Muy bien, ¿para qué más es útil la palabra de Dios? Es útil para enseñar y literal B es útil para reprender. O sea, nos muestra lo que está mal. No solo nos enseña lo que debemos hacer, sino que nos muestra lo que estamos haciendo mal. Dice 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender. La palabra reprender se traduce en la versión Reina Valera como redarguir. Viene de un sustantivo griego que significa literalmente una expresión de fuerte reprobación, de censura, de crítica, de reproche, de reprensión, de amonestación. La Biblia es útil para amonestarnos, la Biblia es útil para mostrarnos en dónde estamos mal, ya sea en ideas, en pensamientos o en acciones. Es la cualidad de la Biblia de refutar el error. Porque al proveer el entendimiento y el conocimiento de la verdad divina, la Biblia trae a la luz las falsas creencias que tenemos, nos trae a la luz las falsas doctrinas que tenemos, nos trae a la luz el pecado que tenemos y nos da la convicción de lo malo en nuestras vidas. No solamente es útil la palabra de Dios para impartir la verdad absoluta acerca de la vida y la piedad, la Biblia también nos muestra lo que estamos haciendo mal. Porque sirve como un espejo para nuestro ser interior con el objetivo de que identifiquemos el pecado que hay en nosotros o las ideas erradas que hay en nosotros y nos ajustemos a la luz de la palabra de Dios. Esta es una de las razones por las cuales a la gente no le gusta la Biblia. Porque la Biblia señala lo que está mal. Porque la Biblia muestra lo que hay feo en nosotros, lo equivocados que estamos, lo orgullosos que somos, lo pecadores que somos. Y nuestro orgullo no se sujeta y por lo tanto no queremos ser reprendidos y por lo tanto no queremos exponernos para que no se haga evidente nuestro pecado o nuestra falsa creencia, porque no quiero hacer los ajustes que la Biblia me demanda de mí. Les aseguro que si yo hiciera milagros, esto aquí estaría lleno. Supuestos milagros. Contratamos un señor en silla de ruedas que se pare en medio del servicio y grite ahí, ¡me sané! Así es. Pero como no, entonces está lleno. Porque de pronto alguna vez me incomodó que el pastor le dijo algo de la palabra de Dios y salí como incómodo, salí como que confrontado con el pecado, salí como dándome cuenta que tengo que ajustar ciertas cosas en mi vida y esto no me agrada. Yo quiero es que me motiven, yo quiero ir a una charla motivacional, yo quiero que me hagan cosquillas en los oídos, que yo salga feliz y contento. Yo no quiero que me digan la sucia verdad de mi vida, de mi alma, de mi corazón y las cosas más secretas. Y a veces algunos han preguntado a sus parejas, ¿usted habló con el pastor? Porque la palabra de Dios nos confronta y pareciera como que alguien le contó al pastor. Y por eso el pastor está diciendo eso. Es más fácil echarle la culpa al diablo o a las circunstancias que incurrir en el arduo esfuerzo de hacer un plan para erradicar el pecado de mi vida. Podemos hacernos los locos, podemos decir, no hice nada malo, pero la palabra de Dios, a medida que nos exponemos a ella, viene el versículo a la mente. Has pecado, has hecho lo opuesto, has hecho lo prohibido, has hecho lo que no debías. Ese es el poder, la utilidad de reprensión de la Escritura. Nos enseña y también nos reprende.
La gente solo quiere ser entretenida. Solo quiere ir a las iglesias donde hay tremendos conciertos y donde no les hablen de pecado, donde los entretengan, donde les dicen, saca el tigre que hay en ti, donde les digan que vas a ser rico, pero donde se habla la verdad y se nos dice, saca el pecado que hay en ti. Nos incomoda, no nos gusta, no queremos. Pero esta es una iglesia bíblica donde la palabra de Dios es suprema, es soberana y por lo tanto vamos a ser confrontados porque Dios quiere que crezcamos. Si tú quieres seguir tu vida como la llevas, este no es el lugar. Este no es el lugar. Porque aquí vamos a ser confrontados todo el tiempo por la palabra de Dios. Y nos va a incomodar y nos va a doler. Pero si nunca sales confrontado con tu pecado de la iglesia es porque o nunca hablan de pecado en la iglesia o tu corazón está muy duro. Pero si a veces sales del servicio con una reprensión en tu corazón, esa es la obra de la palabra de Dios obrando en tu vida. Así que la palabra de Dios es útil para redarguir, por lo tanto es de suma urgencia que a diario nos acerquemos a ella para poder mirar nuestras vidas en el espejo verdadero de la palabra inspirada por Dios. Muy bien. Literal C. La Biblia es útil también para corregir. Corregir. O sea, aparte de que la palabra de Dios nos enseña la verdad y trae convicción de la mala creencia o práctica, la Biblia también es útil para restaurar a la persona, al estado que Dios desea. O sea, ese es el enfoque de corregir. Miremos lo que nos dice el versículo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender y tercero, ¿para qué? Corregir. Esta palabra en griego significa restaurar. O sea, para restaurar. Significa mejorar, significa reparar. La idea es la de regresar algo a su estado original después de haber sido afectado de alguna manera. Y esta es la única vez que se utiliza esta palabra, es muy curiosa. Sin embargo, la literatura griega extrabíblica, por fuera de la palabra de Dios, se usaba esta palabra para describir, entre otros, a objetos o personas que se habían levantado y se habían puesto en pie después de haberse caído. O sea, restaurar, poner otra vez en su sitio. Así que toda la escritura es útil para corregir el curso de mi vida, para ponerlo en el lugar que debe ser, para corregir mi matrimonio, mis actitudes, mi pecado, mi eternidad. Todo lo demás que esté averiado en mi vida, la palabra de Dios es útil para ello. La corrección es la provisión que nos da la Biblia a los que aceptamos la reprensión de lo que estamos haciendo mal. El énfasis de la corrección es mostrarnos con qué debemos reemplazar lo que nos ha redarguido como falso o pecaminoso en nuestras vidas. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Efesios 4:28. Dice el apóstol Pablo aquí en Efesios 4:28. El que robaba o el que roba, no robe más, sino más bien trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ahora, si pensamos en este versículo que la Biblia es útil para enseñar, entonces aquí nos está enseñando que a Dios le ofende que robemos. Aquí nos está enseñando que Dios quiere que trabajemos. Aquí dice, nos está enseñando que Dios quiere que compartamos con otros. La Biblia es útil también para redarguir, porque si somos ladrones, este pasaje nos reprende el corazón, confrontándonos con esa triste realidad. El que roba no robe más. Ups, yo me saco las cosas de la empresa para mi beneficio personal y no pido permiso. Eso es robo. Yo uso cosas sin licencia. Eso es robo. Entonces, ahí trae la convicción de pecado. No pago todos los impuestos que debo pagar. Eso es robo. Entonces ese pasaje nos reprende el corazón, nos confronta, nos enseña, nos reprende, pero luego nos brinda alternativas. Nos corrige. En lugar de eso, haz esto. Y en el caso del robo nos dice que en lugar de eso trabajemos duro para compartir. En lugar de quitarle a los demás, la corrección es comparte con los demás. Trabaja duro y comparte. Así que la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye y también nos corrige. Ahora, podríamos asociar
cada una de las 3 utilidades de la Biblia que hemos estudiado hasta ahora con 3 preguntas específicas que nos guíen a aprovechar el beneficio práctico de la palabra de Dios. Cuando estemos leyendo la palabra de Dios podemos hacer estas 3 preguntas. Primero, ¿cuál es el mandato o el principio? ¿Qué me enseña? Entonces la respuesta a esa pregunta pues es lo que me está enseñando la palabra de Dios en este versículo. Que Dios no quiere que yo robe. Segunda pregunta, ¿cómo he fallado yo en vivir de acuerdo con este principio? ¿Será que estoy robando? ¿Cómo he fallado yo? Es otra pregunta que nos redarguye. ¿Cómo estoy fallando yo? Entonces, si leemos un par de versículos diarios, ¿cuál es el mandato o principio? ¿De qué manera estoy fallando? Y tercero, ¿qué necesito hacer? Y la respuesta a esta tercera pregunta es la corrección. ¿Qué necesito hacer en lugar del mal que estoy haciendo? Debo corregir mi conducta, debo corregir mi respuesta, debo corregir mis palabras, debo corregir mis acciones. No puedo seguir en la misma. Toda esta es la utilidad de la palabra de Dios, que nos muestra lo importante que es congregarse, estudiar la palabra, escuchar buenos maestros bíblicos. Una iglesia donde la palabra de Dios es la autoridad suprema se va a enfocar en enseñar la Escritura, en redarguir y en corregir, en lugar de hacer falsas promesas de riquezas vanas y de entretener a la gente. Así que busquemos buenos maestros de la palabra durante la semana para escuchar, aprender, ser redarguidos y corregidos. Y por último, literal D, la Biblia es útil para instruir en justicia. Instruir en justicia. La Biblia nos enseña, nos reprende, nos corrige y nos instruye en justicia. O sea, esto es el estilo de vida al que llegamos una vez aprendemos, somos reprendidos y somos corregidos. La Biblia nos va a llevar a un estilo de vida, nos va a instruir, va a ser como un tutor, va a ser como un maestro, en términos modernos como un coach, que nos va a llevar a vivir de una manera caracterizada por la justicia, caracterizada por lo que es recto, caracterizada por lo que es bueno. Miren lo que dice la Biblia aquí en el versículo completo de 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia no solo nos enseña lo que estamos haciendo mal, no solo nos enseña lo que debemos hacer, no solo nos corrige, sino que también nos guía a cómo hacerlo y desarrolla en nosotros un estilo de vida justo, un estilo de vida recto, ecuánime. La Biblia nos da todas las herramientas para que nosotros desarrollemos un plan específico para corregir nuestro pecado y vivir una vida caracterizada por lo bueno y lo justo. Eso es instruir en justicia. O sea, yo no puedo simplemente reaccionar mal en casa y decir, ay, sí, perdón, y al otro domingo otra vez reacciono mal. Y el martes otra vez reaccionando mal. Y el miércoles otra vez. No, tengo que hacer un plan, ok, estoy reaccionando mal. ¿Qué pasos voy a tomar? ¿Cómo voy a eliminar esto de mi vida? ¿Cómo voy a eliminar la gritería? ¿Cómo voy a eliminar la grosería? ¿Cómo voy a eliminar la lujuria? ¿Cómo voy a, lo que sea que nos esté afectando? ¿Cómo voy a eliminar? Cuando yo acepté a Cristo en mi vida, tenía 18 años. Yo trabajaba en una tienda de bagels. Bagels son como unos panes judíos. Aquí al frente hay una tienda de bagels. Y yo trabajaba en el estado de Nueva Jersey. Y una vez yo estaba tomando agua y pasó el dueño de la tienda. Cuando recibí mi cheque esa semana, me decía menos $25 del agua que se tomó. Entonces yo en mi corazón no redimido por Jesús, dije, ¿me va a cobrar 25 por el agua? Me va a salir más cara. Y empecé a robarle. Y le sacaba dinero al hombre, o sea, esa agua le salió carísima al hombre. Pero pues eso era sin Cristo, ¿no? Cuando entrego mi vida a Jesús, la tentación de robar era tan grande que me tocó renunciar. Me tocó buscar otro trabajo, porque la rabia que le tenía al jefe me motivaba a robarle. Y cuando entregué mi corazón a Jesús, me tocó renunciar de mi trabajo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me había redarguido, porque me había enseñado, porque me había corregido y ahora me había instruido en justicia. Tienes que cambiar tu vida. Tienes que tomar decisiones diferentes. La idea principal, una iglesia bíblica se somete exclusivamente a la suprema
autoridad de la Biblia. Y finalmente, punto número 3, la Biblia nos madura y equipa. La Biblia nos madura y equipa. Esto es algo maravilloso porque la madurez es cuando se alcanza el estado de plenitud, cuando se cumple el propósito. Cuando pensamos en una fruta madura, es que está en el punto ideal, está en el punto exacto, como que en su máximo potencial. Y la Biblia nos madura y nos equipa. Miren lo que dice el siguiente versículo 17 de 2 Timoteo 3. A fin de que, o sea, con el propósito, viene una declaración de propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que Dios desea hacer a través de la palabra de Dios, enseñándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos, instruyéndonos en justicia? ¿Cuál es el propósito final? A fin de que el hombre de Dios, o sea, la persona que ama al Señor, el que no ama a Dios no recibe ningún beneficio, solo anda de tumbo en tumbo por la vida, de problema en problema, de angustia en angustia, de dolor en dolor. Pero el que ama a Dios, el propósito, dice aquí que sea perfecto, la palabra significa maduro, pleno. La idea es que sea pleno, que sea maduro, que madure, que llegue a ese punto de madurez donde logramos dominar nuestros deseos, nuestros pensamientos, todo lo que tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, y llegamos a ese potencial de madurez. Dice, equipado. Dios quiere darnos las herramientas para toda buena obra. Dios quiere que nosotros seamos útiles en sus manos, y la única manera es a través de la obra purificadora de la palabra de Dios, que nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos instruye en justicia, con el propósito de que maduremos, con el propósito de que crezcamos, con el propósito de que seamos equipados para toda buena obra, para que tu vida se convierta en un canal de bendición, para que tu vida se convierta en un canal de buenas obras, donde ayudes a otros, donde el que se encuentre contigo tenga un fruto, sea bendecido, crezca en su vida. Ayer un pastor amigo, un pastor joven, 27 años, me mandó un mensaje, y les comparto esto no para vanagloriarme, porque si hay algo bueno en mí viene de Dios. Lo que yo aporto es el mal, lo que yo aporto es lo que hay que reprender, pero les comparto esto porque me trajo mucho gozo de ver cómo Dios había usado mi vida en este hombre joven, y me mandó un audio y me dijo: pastor, gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Gracias porque yo intercedí para que la iglesia donde yo estaba antes le pagara su maestría en teología, así que él terminó su maestría. Yo intervení para que el ministerio que él tiene ahora, él pudiese estar allí liderando la iglesia que plantamos con mi esposa hace 12 años. Ahora él es el pastor allí. Y mi esposa fue la que se le ocurrió conectarlo a él, que vive en Colombia, con la hija de otro pastor amigo nuestro en Costa Rica, y ahora se van a casar. Entonces me estaba diciendo: gracias por el ministerio, por la educación, y ahora por la mujer que espero que sea mi esposa. Me dijo: te quiero mucho, pastor, gracias. Y me dio tanto gozo pensar de que Dios había tomado a este hombre egocéntrico, que era el bully, peleando con todo el mundo, a los 18 años, que lo llama a la fe. Y ahora mi vida ha sido usada para toda buena obra. Y obviamente sigo creciendo. No lo he alcanzado ya, no puedo decir: oh, ya llegué. Si no, pregúntenle a mi esposa. Hay mucho por trabajar, mucho por crecer. Y de eso se trata, que juntos caminemos, que juntos crezcamos y que juntos nos sometamos a la autoridad suprema de la palabra de Dios. Dios quiere que tú des fruto. Seguramente no todos son llamados a los hombres a ser pastores, pero sí somos llamados a ser útiles. Y aquí hay muchas oportunidades para que tú puedas servir. Así que Dios desea que maduremos y seamos equipados. Esta es una marca de una iglesia bíblica, la suprema autoridad de la Biblia. Vamos a hablar.